Tony Hawk hasta que las ruedas aguanten. Debo decir que este documental lo vi un poco por accidente. Estaba limpiando las películas que tengo en la sala y prendí la televisión. Sí, yo todavía veo televisión. Y estaba en HBO este documental. Se estaba empezando y yo dije, bueno, lo voy a tener de fondo, y terminé muy clavada con él. Porque no me llamaba mucho la atención de principio, porque nunca he sido gran fanática de Tony Hawk, pero los documentales simplemente hacen maravillas, ¿no? Y te hacen ir a fondo con alguna situación o alguna personalidad, como es en este caso, y que crezca en ti cierta admiración que no existía, y eso lo logran en un par de horas. Entonces es un documental que me gustó mucho. Me pareció que tenía cierta fascinación en él, y claramente se centra en la historia de Tony Hawk, obviamente, ¿no? ¿De quién más va a ser? Y si bien vemos a algunos patinadores profesionales, o bueno, del mundo del skate, algunos que fueron famosos cuando eran más jóvenes, otros que siguen patinando pero ya no tanto a nivel profesional, vemos de la mano de ellos la historia de Tony Hawk y cómo comenzó. Y nos cuentan que él, pues obviamente como casi cualquier prodigio, comenzó desde muy pequeño y no era tan bueno, no tenía el talento natural que muchos muchos prodigios suelen tener. Tony Hawk tuvo que trabajar muchísimo para poder llegar hacia donde está, y de niño todo el mundo lo hacía de menos, pero como veían que le echaba ganas, lo incluían, lo llevaban a concursos, lo metieron a un equipo que fue muy importante en su momento, porque vieron que pues que traía algo interesante, que trabajaba muy duro. Y a partir de ahí la historia se va hacia arriba, ¿no? Sobre lo que fue su carrera. Y precisamente nos cuentan cómo es la determinación de Tony Hawk. O sea, hablan de varias cosas, pero lo que más resaltan es la determinación. De cómo Tony Hawk no le importaba partirse el hocico una y otra vez cayéndose en la patineta, con tal de que al final del día le saliera el truco que quería hacer. Incluso había momentos donde se corría un rumor, ¿no? De que en cierta competencia algún skater iba a salir con un nuevo truco y no querían decírselo a Tony. No querían mostrarle ese truco a Tony Hawk, porque sabían que él luego iba a intentar no copiarlo, porque realmente los trucos no les pertenecían a nadie. Una vez que estaban ahí, todo el mundo tenía derecho a usarlos, pero no querían que él fuera capaz de hacerlo en los concursos, porque como era alguien muy dedicado, obviamente él iba a intentar sacar ese truco y le iba a salir con ese nivel de dedicación que tenía, y no le importaba caerse, y todo el mundo veía cómo se caía una y otra vez, cómo se golpeaba fuertemente, y a no ser que no se rompiera nada, él se levantaba y seguía intentándolo hasta que lo logra. Y esto se ve no solo en varios videos que se tiene de la época, sino en un concurso que fue pero que muy importante, que Tony Hawk hace algo tremendamente histórico. No voy a revelar qué, en caso de que les llame la atención el documental, porque es algo muy importante, es un punto muy importante en la historia de Tony Hawk, y que lo hizo ser la celebridad deportiva, por así decirlo, que es hoy en día. Ese punto quizá fue de los más importantes en su carrera. También nos cuentan cómo el video, el VHS, jugó una parte importante en el mundo del skate, no solo en la vida de Tony Hawk, sino en el mundo del skate en general, porque nos cuentan que este deporte tuvo ciertos momentos de auge en algunos puntos del tiempo, y si bien existían revistas que te mostraban así partes padres, ¿no? de algún truco, poses espectaculares, pues no fue lo mismo una vez que llegó la videocasetera, y literalmente la gente que estaba en ciertos equipos de skateboard podrían grabar a sus compañeros y podían hacer toda una cinta, como una película de solamente trucos, y esto llegó a ser un boom, fascinó tremendamente a las personas. O sea, ¿se imaginan de haber tenido YouTube en ese momento, que fue como por los 80? ¿Se imaginan cómo hubiera sido? Si con VHS fue algo que explotó, imagínense cómo hubiera sido teniendo la tecnología de ahorita y con las cámaras de los celulares, haber empezado ese boom en esa época. Pero en fin, nos cuentan lo importante y lo tremendamente vital que fue para toda la comunidad del skateboard. O sea, convirtió a estas personas que
que concursaban, ¿no? En ciertos parques y a lo mejor la comunidad de repente viajaba, ¿no? En algunos estados para competir entre ellos, pero no era algo tan grande, sino hasta que llega este gran boom del VHS y dice, tómala, y ahora tus videos se están reproduciendo por bastantes partes del país, incluso en otros continentes, y hace que los skaters se vuelvan básicamente estrellas de rock. Y cómo esto impacta en la vida de Tony Hawk, cómo pasa de ser de este chico pues flacucho, que la gente no esperaba mucho de él, a ser admirado al nivel de una estrella de rock. Cuentan cómo es ese impacto. Y hubieron varias cosas que me impresionaron de este personaje, porque yo a Tony Hawk lo conocí. Supe su existencia más que nada por los videojuegos, no sé si era de PlayStation 1 o 2, pero conocí a este personaje por medio de los videojuegos. Y no he sido muy seguidora de su carrera. El skateboard no es algo que me muera. Pero sí llegué a ver, al menos en mi ciudad, se transmiten canales de Estados Unidos en tele abierta. Y varias veces cuando no tenía nada que ver, sobre todo los fines de semana, salían competencias como las que aparecen aquí, ¿no? Que eran de los skaters, que eran los X Games, me parece. Y me llamaba mucho la atención. O sea, no es algo que me guste, pero si alguien está haciendo marometas en una patineta, me lo voy a quedar viendo. Me parece entretenido, aunque no es algo que yo buscaría, ¿no? Por elección propia. Y ver esos videos me hizo recordar a mi infancia, cuando solía de repente ver ese tipo de concursos porque no había otra cosa que ver en la tele. Fue algo que me llegó. Y me di cuenta de lo enormemente importante que también había sido. Realmente los medios audiovisuales habían sido el boleto hacia el otro lado, ¿no? El ticket hacia la fábrica de chocolates para todos los que hacían trucos en patineta. Para todos los que hacían skate horizontal, creo que así le llaman en el documental, lo importante que había sido los medios audiovisuales. Fue un gran boom el VHS. Y después vino la televisión y fue cuando Tony Hawk alcanzó, el punto máximo en su carrera a nivel mediático. Como convirtió a Tony Hawk junto con otros, pero ya saben, enfocándonos en Tony Hawk, en esta marca, ¿no? En este representante tan icónico de skateboard. Y yo creo que ahorita, al menos a gente de mi quinta, ¿no? De mi generación, de Anaí para abajo, seguramente si le preguntas de algún famoso, ¿no? Que anda en patineta, posiblemente casi todos te vamos a decir Tony Hawk. Hay un montón, pero el top of mind, el principal es Tony Hawk. Entonces, eso te indica el increíble impacto que tuvo. O sea, sus videojuegos que han envejecido muy mal, debo decir. Hace poco jugué uno de él, de los viejitos, y ya no está tan chido. Pero en su momento fueron un boom tremendo. Tony Hawk ganó millones y millones de dólares por esos videojuegos. Pero no todo fue opulencia, no todo fue grandioso en la vida de Tony Hawk. Yo pensé que, como cualquier atleta, les digo que o cualquier persona que es muy buena en algo, ¿no? Yo creí que él desde pequeño siempre ha sido muy bueno, y en este documental te dicen que no tanto. Y como sí supe que desde joven había sido famoso, porque en este deporte es muy difícil que te hagas famoso de viejo. Entonces, como sabía ese factor, ¿no? Que Tony Hawk se había hecho una celebridad desde muy joven, pues yo pensé que siempre lo había sido. Y ahí es donde llegó una de las cosas que más me gustaron del documental, que nos cuentan que no siempre fue así. Tanto Tony Hawk como el skate tuvieron un boom, un auge, y luego lo perdió. Y puedes ver cómo Tony Hawk batalló con ese hecho, porque él no sabía hacer otra cosa, no se había preparado para otra cosa. Y de repente todos estos parques donde habían estas rampas y la gente se unía y pagaba para verlos y hacían giras, de repente todo eso se había ido, y puedes ver cómo Tony Hawk pues se ve afectado por ello. Es decir, estaba acostumbrado a ganar cantidades de 6 cifras, se casó joven, tuvo hijos joven, y ahora de repente se afrontaba a un mundo donde lo que él era, un maestro, en lo que él era lo máximo, ya la gente no estaba interesada en ver eso. Entonces me gustó mucho. Yo creí que Tony Hawk siempre había estado en la cima hasta que ya no pudo patinar como lo había hecho antes, pero no, tuvo un bajón.
y me pareció algo interesante de ver, ¿no? Cómo hay cierta decadencia y cómo la gente da cosas por sentado, ¿no? De que si eres bueno en algo, si tienes algún trabajo, crees que siempre lo vas a tener hasta que ya no y te afrontas a un mundo incierto. Y creo que este documental es un muy buen trabajo en hablar de ello. Hay otra cosa de la que me encantaría hablar, pero entraría en tema spoiler, y pues sí les estoy contando bastantito del documental, pero no como un todo, realmente vale la pena verlo. Pero quitando eso que me gustaría hablar, pero prefiero que ustedes lo descubran por sí mismos al ver este documental, avanzó toda la duración, ¿no? de este programa, y yo decía, a ver, está todo muy interesante, pero falta salseo. Es decir, sabemos que cualquier persona que se dedique a un deporte, obviamente en algún punto se tuvo que haber lesionado. O sea, mi primo, que no era un profesional, que era un skater de esos del parque, creo que se quebró la mano o el brazo 2 veces haciéndolo. O sea, no me imagino a alguien como Tony Hawk, que no le importaba romperse la cara con tal de sacar un truco, no sé cuántas veces se habrá lesionado. Y me estaba pareciendo un poquito raro que no lo hayan mencionado hasta que lo mencionan, y es algo muy duro. Es algo muy duro. Incluso te muestran momentos que tenían grabados de cuando se lesiona. Hay uno que me pareció muy choqueante, pobrecillo, digno de estar en el programa viejo Scar de MTV. Sí, ya estoy vieja. Y me agrada porque el documental tiene varios momentos sentimentales, ¿no? Muchos momentos personales en la vida de Tony Hawk, que no voy a adentrarme. También un momento sentimental cuando vemos que su carrera tiene un declive, él siendo tan joven, lo que les mencionaba ahorita. Pero cuando hablan de las lesiones es algo que duele, porque siendo deportistas, ¿no? De lo peor que te puede pasar, me imagino, debe de ser que te lesiones. Y sobre todo que no es como que, me quebré el brazo y ya estoy bien, ¿no? Son lesiones que te persiguen, que van aumentando, que tienen un peso a lo largo de tu vida en tu cuerpo. Y en este caso, pues, Tony Hawk y varios skaters de ese momento te cuentan el precio a pagar físicamente de haber sido lo máximo en el skate en su momento. Es algo un poquillo duro de ver, pero es muy interesante. En conclusión, Tony Hawk, hasta que las ruedas aguanten, me pareció un muy buen documental, que les digo, me encontré por accidente, me pareció algo muy interesante. Yo no conocía prácticamente nada de esta figura, más que es un ícono, ¿no? del skate, y me parece que se adentró muy bien en su vida. Logramos conocer lo que nos quieren mostrar de Tony Hawk. No lo enaltecen del todo, el propio Tony te cuenta que a veces que estar en la cima, si bien es glorioso, cómo lo sufrió. Y me parecía muy exagerado, o sea, en el sentido de como, la víctima, ¿no? De que se quería ver como la víctima. Pero realmente el documental se encarga en hacerte saber por qué él tenía esos sentimientos tan negativos, siendo el número 1, porque él sentía que había cosas que no estaban bien. Te cuentan sus fallos que tuvo en su vida personal, no intentan endiosarlo, no intentan ni siquiera endiosar al deporte del que están hablando, porque te cuentan de los terribles, de los sinsabores, ¿no? que puede haber cuando un deporte está de moda y cuando no, y el precio a pagar por estar en ese deporte. Me pareció un documental muy muy interesante. Se estrenó este año en HBO Max. Creo que no tiene mucho haberse estrenado, creo. La verdad lo recomendaría. Incluso si no les gusta Tony Hawk o ni siquiera el skateboard. Les digo, a mí no soy fanática de ninguno de los dos. Y me pareció un documental muy muy interesante. Para terminar, me encantaría que se arme el chisme con su opinión o expectativas sobre este documental. Y bueno, me voy.